Muy buenas noches. En esta oportunidad voy a hablarles sobre el proceso de consulta previa y cómo es que este se lleva a cabo tanto en Perú como en Colombia. Para ello he realizado un análisis de las implicancias de los mismos y las críticas que se puedan dar a estos procesos, ¿no? Para ello vamos a iniciar con un marco normativo general en el ámbito internacional. Tenemos como punto de partida al Convenio 107 de la OIT. El Convenio 107 de la OIT no tuvo el mínimo de ratificaciones necesarias para su entrada en vigor, y ello se debe al hecho de que este convenio tenía un corte asimilacionista, peyorativo y condescendiente para con los pueblos indígenas. Es por esto que hubo un rechazo colectivo y masivo de la comunidad indígena. Y es que si se lee solamente el primer artículo de este convenio, puede advertirse de que se toma a los pueblos indígenas como aquella sociedad o conjunto humano menos avanzado. Posterior al convenio 107 de la OIT, tenemos el convenio 169 de la OIT, también denominado Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes. Este convenio fue adoptado en Ginebra, Suiza, el 27 de junio de 1989 y entró en vigor el 5 de septiembre de 1991. Perú lo aprobó mediante una resolución legislativa, la 26.253, el 26 de noviembre de 1994, y entró en vigor propiamente el 2 de febrero de 1995. El objetivo propiamente de este convenio 169 de la OIT era reivindicar las vejaciones que han sufrido los pueblos indígenas a lo largo del tiempo, propiamente por el origen étnico y por la cultura que estos tienen. Ya en el ámbito nacional tenemos la Ley 29.785, es la ley de consulta previa a los pueblos indígenas u originarios reconocidos en el Convenio 169 de la OIT. Esta ley de consulta previa se publicó el 7 de septiembre del 2011, es decir, 16 años después a la entrada en vigor que tuvo en Perú, ¿no? Bueno, en el 2012, específicamente el 3 de abril del 2012, tenemos que se dio el reglamento de la Ley de Consulta Previa, el cual fue dado mediante Decreto Supremo 001-2012 MTC. Ello conforme a la base legal. Ahora, ¿cuáles son las críticas que se hace a la Ley de Consulta Previa? En principio, el primer artículo de la Ley de Consulta Previa se refiere a que se deben consultar medidas administrativas y legislativas que afecten de manera directa a los pueblos indígenas. El legislador peruano aquí pudo regular de una mejor manera la afectación a los pueblos indígenas. ¿En qué sentido? En que la afectación no necesariamente debió ser solamente directa, sino que podría haberse adoptado una afectación indirecta o tangencial a los derechos de los pueblos indígenas. Una crítica que también se hace es el artículo 2 de la Ley de Consulta Previa, el cual nos menciona que se debe consultar cuando se afectan derechos colectivos de los pueblos, al afirmar que debe de realizarse la consulta solamente cuando se afecten derechos colectivos de los pueblos, se está dejando de lado los derechos individuales de los pueblos indígenas. Es en ese sentido que no debieron ser solo los colectivos, sino todos los derechos de los pueblos indígenas. Asimismo, el artículo número 7 de esta ley nos menciona que, nos señala los criterios de identificación de los pueblos indígenas u originarios. ¿Qué tenemos respecto a ello?
que esta ley nos dice de que los pueblos deben de tener una descendencia directa del pueblo originario. Es restrictivo. ¿Por qué? Porque el convenio 169 de la OIT nos dice de que solo deben descender de un pueblo indígena originario, no que esta descendencia sea de manera directa. Asimismo, no señala de que estos pueblos deben de tener todo o en parte las costumbres propias, con lo cual podría usarse a una interpretación, bueno, que más convenga de cierta manera. Respecto al artículo 15, nos menciona que la decisión final sobre la aprobación de la medida legislativa o administrativa corresponde a la entidad estatal competente. Con este artículo consideramos que se deja de lado el consentimiento de los pueblos, puesto que al final se le atribuye una facultad y un derecho único en sí a la entidad competente para que apruebe o no una medida que implique propiamente una consulta previa. El artículo 19 nos da una suerte de que el Viceministerio de Interculturalidad va a ser juez y parte. Y asimismo, la segunda disposición final menciona la irretroactividad de la ley de consulta previa, con lo cual se estarían validando actos que fueron dados dentro de un margen de ilegalidad. ¿Cuáles son las críticas al reglamento que se han podido advertir? Bueno, la crítica principalmente al artículo 6, que menciona que es obligación del Estado peruano consultar a los pueblos indígenas que podrían verse afectados directamente sus derechos colectivos, determinando en qué grado antes de aprobar la medida administrativa. Señalaba en el artículo 3 del reglamento que faculta el inicio de actividades de exploración o explotación de dichos recursos naturales. En ese sentido, con ello se está poniendo un parche, por así decirlo, en el sentido de que nos dicen de que la consulta previa no se va a realizar antes del otorgamiento de la concesión. Es decir, no se va a realizar propiamente para determinar si se le otorga o no una concesión a un administrado. Bueno, otra crítica es el artículo 3, inciso I, que nos menciona brindar toda la información relevante para el desarrollo del proceso de diálogo. Con esto, con el hecho de simplemente brindar información, no se garantiza una real participación o entendimiento de los pueblos indígenas al proceso de consulta previa que pueda desarrollarse. Y el artículo 24 otorga un plazo de 120 días para que se lleve a cabo el proceso de consulta previa. Bueno, esta es una posición un poco flexible en el sentido de que tenemos entendido de que un proceso de consulta previa por la interculturalidad propia de los pueblos indígenas y la implicancia que requiere el llegar a un acuerdo en común, porque es lo ideal en sí llegar a un acuerdo, al poner este plazo poco flexible, en realidad de 120 días, se está restringiendo la actuación que pueda darse a un plazo que en sí, como sabemos, es aleatorio, ¿no? La administración pone plazos aleatorios. Ahora, respecto a la definición, bueno, previo a dar definiciones sobre qué es un pueblo indígena o qué es la consulta previa, es preciso decir de que el convenio 169 de la OIT otorga criterios de identificación de un pueblo indígena. En ese sentido, tenemos criterios subjetivos y criterios objetivos. Dentro de la parte subjetiva tenemos la identificación el autorreconocimiento, la autoidentificación que pueda tener el pueblo indígena, es decir, que él mismo se reconozca como tal. Respecto a la parte objetiva, tenemos que descienda de un pueblo indígena originario, ojo, no directamente, y asimismo que conserve en todo o en parte sus instituciones y, bueno, básicamente
Ahora, ¿qué se entiende por un pueblo indígena? Un pueblo indígena, bueno, en sí el convenio 169 de la OIT no da una definición, pero como mencioné, sí da criterios de identificación de los mismos, los cuales he mencionado hace un momento. Ahora, ¿qué es la consulta? La consulta en principio debe ser libre, previa e informada. La consulta es un derecho de los pueblos indígenas, que implica un proceso de diálogo intercultural. Y se consultan propiamente las medidas legislativas y las medidas administrativas susceptibles de afectar los derechos de los pueblos indígenas. Deben concurrir en lo que es el proceso de consulta previa el principio de buena fe, flexibilidad, interculturalidad. Y bueno, lo que se quiere es llegar a un acuerdo o al consentimiento de las medidas propuestas. Entonces, tenemos que ¿a quién se consulta? Se consulta a los pueblos indígenas o tribales. ¿Qué es lo que se consulta? Se consulta una medida administrativa o legislativa que les afecte. ¿Quién les consulta? El sector que promueve la medida. Y que resulte de la consulta un acuerdo obligatorio para ambas partes. ¿Cuáles son las etapas del proceso de consulta previa? Bueno, en principio debe realizarse lo que es la identificación de la medida legislativa o administrativa que debe ser objeto de consulta. Esto lo realiza la entidad proponente de la medida y también un pueblo indígena puede solicitar que se le consulte. Una segunda etapa es la identificación de los pueblos indígenas y originarios a ser consultados. Esto de igual manera lo realiza la entidad proponente de la medida. Posterior a ello tenemos la publicidad de la medida legislativa o administrativa. Bueno, la entidad promotora es la encargada de poner en conocimiento de las instituciones y organizaciones de representantes de los pueblos indígenas. Asimismo, debe hacerlo con los métodos adecuados, es decir, con la lengua propia del pueblo indígena y de tal manera que sea entendibles, ¿no? Porque lo que se busca al final es que tenga un correcto conocimiento sobre qué es lo que se quiere lograr con dicha medida legislativa o administrativa. Un cuarto punto es la información sobre la medida legislativa o administrativa. Esta información es necesaria y debe darse desde el inicio hasta el fin del proceso de consulta previa. Asimismo, esta información debe ser brindada con la anticipación debida, ¿no? Debe de contener los detalles del proyecto y los impactos e implicancias que éste va a tener. Una quinta etapa es la evaluación interna de las instituciones y organizaciones de los pueblos indígenas u originarios sobre la medida legislativa o administrativa que les afecte directamente. Bueno, se les da un plazo razonable para que los pueblos puedan deliberar de manera interna las implicancias que este proyecto, que esta medida administrativa o legislativa pueda tener sobre su vida y bueno, adoptará una decisión interna más que todo. Una sexta etapa es el proceso de diálogo entre representantes del Estado y representantes de los pueblos indígenas u originarios. Este proceso de diálogo debe de constar en un acta de consulta. Y finalmente se tiene como séptima etapa del proceso a la decisión. Debe ser liderado por la entidad estatal competente y el acuerdo es obligatorio para ambas partes. Ahora, ¿cómo es que se da este proceso de consulta previa en Colombia? Lo que hemos mencionado hace un momento es cómo es que se desarrolla este proceso de consulta previa en Perú. Respecto a Colombia, en principio tenemos que ver quiénes son considerados como pueblos indígenas y tribales en Colombia. En ese sentido, Colombia considera que los afrodescendientes, el pueblo romano gitano y las comunidades indígenas propiamente son considerados como pueblos indígenas y tribales. Ahora, ¿qué normas son las que regulan la consulta previa en Colombia?
tenemos la Ley 21 del 4 de marzo de 1991, mediante la cual se da la ratificación del Convenio 169 de la OIT. Posteriormente tenemos el Decreto 1320 del 13 de julio de 1998, mediante el cual se reglamenta la consulta previa en Colombia. Y como tercera norma, bueno, no como tercera norma, sino básicamente es como ente articulador del proceso de consulta, tenemos a la Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior de Colombia. Esta Dirección de Consulta Previa tiene 4 áreas. Una es el área de certificaciones, otra es el área de gestión, luego tenemos el área jurídica y el área de recursos. Ahora, ¿cómo es que se da la certificación de presencia de grupos étnicos? Bueno, en principio hay que mencionar que la consulta previa en Colombia tiene un promedio de 10 fases, siendo de que la primera fase de esta es la solicitud de certificación de presencia de comunidades étnicas. Entonces, el solo hecho de solicitar la certificación de la presencia de comunidades étnicas, o grupos étnicos, implica un proceso en sí. Tenemos entonces de que se presenta la solicitud de esta certificación, posteriormente se debe de realizar una revisión en la base de datos para ver si en el área de influencia del proyecto se ha ubicado o se tiene registro de algún pueblo indígena. Si esta información es suficiente, bueno, perfecto, queda ahí y ya se ve si es que hay o no hay y se otorga la certificación pertinente o no. Pero si esta información no es suficiente, se debe dar una verificación en campo. Posteriormente a la verificación, tenemos lo que es la etapa de certificación y ya como quinta etapa tenemos la notificación. Si es que hay presencia de grupos étnicos, se debe iniciar ya el proceso de consulta previa. Ahora, tenemos, como mencioné hace un momento, 10 fases. La primera es la solicitud de certificación, que implica 5 fases en sí misma. La segunda es la socialización con las comunidades identificadas propiamente. Es decir, se debe dar un acercamiento ya propiamente con la comunidad, ¿no? Una tercera etapa es la apertura del proceso. La apertura del proceso implica reuniones con los diferentes actores involucrados y oficialmente se inicia el proceso de consulta previa. Luego tenemos la preconsulta como cuarta etapa. La preconsulta es la explicación propiamente del proyecto y la evaluación de las medidas y de los impactos que va a generar este proyecto. Luego tenemos los talleres de identificación de impactos y definición de medidas de manejo. Estos talleres son meses de trabajo propiamente, en el cual debe tenerse la participación de la comunidad. Como sexta etapa tenemos los preacuerdos. Los preacuerdos, formalizan los compromisos acordados previamente entre las partes. Luego tenemos una reunión de protocolización. Con esto se inicia la implementación y el cumplimiento de los acuerdos, ya sea propiamente el cumplimiento de los compromisos acordados, en el cual se entregan y se ejecutan si es que se hubieran pactado compensaciones, estas. Como novena fase, tenemos la sistematización y seguimiento al cumplimiento de los acuerdos. Sea la firma de actas y el levantamiento del cumplimiento del proceso de consulta previa. Y finalmente, el cierre del proceso de consulta previa, se da una reunión de cierre con el Ministerio del Interior y las autoridades locales y la comunidad indígena susceptible de ser afectada, ¿no? Donde se va a verificar la ejecución y el cumplimiento de lo firmado en la acta de cierre. Bueno, eso es todo. Espero haber sido bastante concreta y explicativa respecto al proceso de consulta previa en Perú y en Colombia. Gracias.